Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo fuera llamado Tendencias en redes sociales, perspectivas y reflexiones. Hoy nos acompaña, vamos a ver ahora a nuestros panelistas. Tenemos a Jaime Ferraro, comunicador, consultor creativo, comediante, tiktoker, instagramer y locutor de podcast. Al profesor Jaime Bailón, magíster en filosofía, comunicador, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, y el profesor Javier Díaz Albertini, doctor en filosofía, sociólogo, especialista en temas urbanos, ONG y cooperación internacional, docente e investigador del programa de estudios generales de la Universidad de Lima. Quiero darle las gracias a todos y todas por su participación hoy, y a partir de este momento generar con algunas preguntas, una mirada sobre las redes sociales, sobre el espacio que nos brindan para encontrarnos, para desencontrarnos como un nuevo lugar público, si se quiere, en donde también podemos medir sensaciones, temas relevantes que están dándonos vueltas en la cabeza, y que justamente ciertas personas, a través de sus canales, generan influencia, generan agenda, y nos permiten volver a mirarnos. A veces desde una narrativa formal, muy estructurada, si se quiere, muy más dura, y en otras ocasiones una reflexión también igual de profunda, pero desde la comedia, desde, podría ser el sarcasmo, la ironía. Justamente, Jaime Ferraro. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿Qué gracias tal? por invitarme. Estoy muy contento de estar acá. Saben que es gracioso para mí porque yo fui un alumno muy desastroso en el Santa María y luego me invitó a hablar el Markham y fui un alumno aún más desastroso en la Universidad Católica y ahora me invita a la Universidad de Lima. Espero, espero no terminar hablando para la embajada chilena o algo así algún día. Estoy muy contento de estar acá. No he preparado nada de humor, o sea que, como les decía antes, si se ríen es cosa de ustedes y si van a reírse, cierren sus micrófonos porque si los oigo les tengo que cobrar porque soy un profesional. Así que, nada, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Genial. Y Jaime, cuéntanos un poco como para iniciar, para calentar motores, sobre el tema de redes sociales. Tú constantemente generas contenido. ¿Cómo es este proceso y cómo se vive el después de haber logrado los likes, después de haber logrado el compartir, el engagement del público? ¿Qué te lleva al siguiente paso? ¿Cuáles son esos retos que tú mismo te vas poniendo o pequeñas metas, si se quiere, para ir construyendo estos contenidos? Si nos puedes contar un poco de tu proceso. Sí, miren, bueno, yo quisiera contar un poquito, porque mi proceso ha cambiado un poco. El trabajo es más o menos el mismo, pero desde que se ha hecho más notorio he tenido que adaptar ciertas dinámicas y cosas, ¿no? Entonces, yo hace muchos años que venía haciendo stand-up, incluso venía creando el mismo contenido y subiéndolo a las redes. Em, Me dedicaba también a blogs, trabajaba como consultor de marketing, como lo sigo haciendo, y era guionista, trabajaba en algunas cosas de publicidad. Y hacía yo personaje de redes sociales que en mi cabeza lo que buscaba era satirizar un poco a las influencers. A mí me hacía gracia que cuando yo veía contenido de influencers, la mayoría chicas, eran chicas muy, muy guapas, y me hacía gracia que ellas decían constantemente chicas y hablaban siempre a un público femenino. Y yo decía, ¿no? Como hombre que estaba ahí mirando eso, no porque me interesara ni su ropa ni su estilo de vida, sino básicamente su atractivo físico, me sentía invisibilizado y me daba risa. Entonces yo también hablo por eso siempre chicas y hago como si mi contenido fuese exclusivamente para mujeres, porque es de lifestyle y de influencia. Entonces yo ya venía haciendo eso durante un tiempo y iba funcionando más o menos bien, y también me traía gente a mis shows, pero repentinamente cambié de formato porque lo hacía solo por historias, y al ponerlo en Reels y a ponerlo en TikTok, explotó. Entonces,
claro, empecé a recibir mucho más atención y me di cuenta que tenía que estar produciendo contenido constantemente para sostener eso, ¿no? Eso es algo que las redes un poco hacen, que te obligan a, o sea, son voraces, ¿no? Sobre todo con el tema del humor. Y como cada cosa que yo hago dura más o menos 15 segundos, pues yo me puedo tardar unos de repente 5 minutos en escribirlo y unos 5 minutos más en grabarlo, pero la persona que lo consume inmediatamente y quiere ir a otro y a otro y a otro, ¿no? Entonces, eso a mí también me benefició porque cuando yo cambié a ese formato tenía un banco de contenido de más o menos 100 videos. Entonces, cuando la gente empezó a verlos, los pudo ver entre varios y creo que eso también me ayudó a que se entienda el código por contexto, ¿no? Porque tal vez si veías un video u otro podías encontrarlo relativamente ofensivo, pero al verlo ya en masa te das cuenta que había un código absurdo transversal a casi todos ellos, ¿no? Eh, Creo que eso ayudó mucho. Y lo que cambió para mí básicamente fue que seguía haciendo lo mismo, pero con muchísima mayor notoriedad, ¿no? Lo cual es gracioso, lo que te habla también de cómo se percibe hoy día las redes sociales como el canal pues, más importante y lo que representa el éxito en las redes sociales fuera de ellas, porque, por ejemplo, en mi trabajo como consultor de marketing, eh, y yo trabajo con grandes empresas desde desarrollo de productos y son grupos bastante grandes, entonces tienen bastante presupuesto y puede uno tirar casi cualquier idea. Y desde que yo soy conocido en las redes sociales, cualquier idea que yo tire de comunicación que tenga que ver con Internet, se escucha, ¿no? Y a pesar de que yo no tengo formación como comunicador, ni como ni como estratega digital, básicamente tengo un conocimiento empírico de lo que, cómo me ha ido a mí y lo que he podido ir aprendiendo después, ¿no? De eso. Eh, Eso al mismo tiempo ha hecho entonces que se me dé como más prestigio en esos lugares, se me escucha mejor y a mí mismo también pues supongo que me empodera y me permite tener más confianza en mis ideas, este, y me posiciona mejor en ese mercado, porque luego he empezado a trabajar no solo con esta empresa, sino con varias otras. Entonces, involuntariamente, lo que es un personaje en redes sociales tiene pues un efecto también en cómo se me valora a mí como profesional en otros campos, ¿no? Lo cual me parece que es interesante y es algo que normalmente no se ve pues hacia afuera, porque eso no es un trabajo público. Eh, entonces, al mismo Jaime, tiempo yo empecé escribiendo, antes escribía un blog, dime. sí, no, te iba a preguntar, es que me parece bien interesante esto que mencionas del conocimiento empírico que tú has ido labrando, digamos, al hacer tus propias páginas, tu propio contenido. Y, digamos, si tuvieras que darnos un poco las estrategias, por qué la gente se mueve por tales caminos, por qué la gente Uh -huh. conecta con estos contenidos. He visto en algunos videos tuyos la importancia de generar una voz propia, ¿no? Uh -huh. De no olvidarte cuál es tu propia voz, qué es lo que tú Uh -huh. quieres decir, qué es lo que tú opinas, ¿no? ¿Qué tanto de eso también está involucrado? Mira, el stand-up en general, que es la última forma de escritura que yo adopté, porque como contaba yo antes me dedicaba al guión, a bloguear y también escribir historias, el stand-up tiene mucho que ver con representar algún tipo de verdades y, y establecer un código que tiene mucho que ver con uno mismo, ¿no? Entonces, y eso tarda. Cuando uno habla de encontrar su voz, por ejemplo, en el stand-up comedy, eh, significa ver tú quién eres en el escenario. Entonces, para mí, por ejemplo, ser una persona blanca, privilegiada, heterosexual, que además, dentro de todo eso, además mido 1,90 m y soy pelirrojo, entonces represento una serie de cosas bastante particulares en esta ciudad, ¿no? En Lima. Eh, pues me coloca de una manera muy particular en el escenario. Cuando uno aparece en el escenario, las personas que van a ver un show de stand-up cuando no te conocen, por lo general, pues adoptan cierta posición de reto porque tú estás ahí para hacerlos reír, ¿no? Entonces es saber, pues, ¿no? Y probablemente cuando me ven a mí, inmediatamente piensan quién es este gringo, qué es lo que va a decir, este tipo es muy grande. Entonces yo, mi primer monólogo entraba
y como una manera de tomar el toro por las astas decía, hola, yo soy Jaime Ferrari, como es evidente, yo soy peruano, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera atajas ese preconcepto y luego conduces una narrativa desde ahí. Entonces, encontrar tu voz, cuando yo digo eso, si te refieres también al discurso del Markham, en donde lo cito de una manera un poco más amplia, donde lo digo así, va más por el hecho de encontrar cuál es el discurso que a uno lo hace único y sacarlo. Y no solamente por un tema de originalidad, sino porque es lo que mejor te va a salir, ¿no? Cuando uno trabaja, cuando uno es artista, por lo general, la verdad es lo que mejor te va a conducir, es lo que mejor conoces. Yo trabajo mucho también sobre mi fobia a los pájaros. A lo largo de mi vida he tenido que justificar mi fobia a los pájaros delante de mucha gente porque es bastante ridículo verme reaccionar cuando hay una paloma cerca o algo porque me da miedo. Entonces, yo elaborando eso, he desarrollado una serie de argumentos divertidos que luego han terminado siendo parte de mi acto de stand-up. Entonces, son las maneras, es conocerse uno mismo, entender cómo uno lidia con la realidad y tratar de contárselo al resto, ¿no? Esa es una de las cosas eso es en el stand-up. Y creo que como artista o como en cualquier otra ocupación, es algo a lo que uno, teniendo la posibilidad, claro, podría apuntar, ¿no? Porque supongo que es lo que va a hacer que uno disfrute más de las actividades a las que se dedica y se pueda, pues, no sé, construir uno mismo más, mejor, tal vez. Eso. Y Sí, dime, no dime. sé si, o sea, tenía algunas otras ideas que había dejado que me parecía que eran interesantes porque según cómo me pasaron las preguntas, hay otras Sí. cosas sobre las redes sociales que lo había dejado, que está creo que para mi segunda intervención, entonces no sé si bueno, quiero limitar un poco a lo que había tal vez planteado ¿Te para esta. parece, te parece si lo reservamos un ratito para la siguiente ronda y paso a Perfecto. Jaime Bailón? Ya, buenazo, gracias. Jaime Bailón, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Vanessa? Qué gusto de vernos después de tanto Igualmente, tiempo. igualmente estar aquí. Jaime, acá una pregunta que nos rondaba sobre todo desde tu conocimiento del marketing, de la manera en que se mueven las comunicaciones, pero también los usuarios. ¿Cuáles son los ejes que tú consideras definen las interacciones en las redes sociales en Perú? ¿Desde dónde nos movemos? ¿Cómo interactuamos en las redes sociales? ¿A dónde miramos? ¿Qué nos gusta y qué nos disgusta consumir? Bueno, uno de los ejes más importantes, más fuertes que uno puede apreciar en las redes tiene que ver mucho con el humor, ¿no? Pero la particularidad que tiene el humor limeño, no hablar del humor peruano, pero el humor limeño específicamente, que se trata de un humor de aplaste, ¿no? A diferencia de lo que decían, pues, ¿no? Esos psicoanalistas, ¿no? Freud, cuando habla sobre el chiste, ¿no? Para un poco liberar tensiones. Acá en nuestro medio es más bien aplastar al otro, ¿no? Ponerlo en su lugar, ridiculizarlo, ¿no? Y es una forma como nosotros socializamos, ¿no? Inclusive lo vemos en nuestro trato entre nosotros, ¿no? Las chapas que nos ponemos. Me causó mucha gracia, estaba yo haciendo mi cola para la vacunación por el estadio de la U, ¿no? Y estaba viendo un grupo de chicos, no tan chicos, tendrían entre 17 y 18 años jugando fútbol, ¿no? Y uno de ellos le dice, oye, pasa bien la bola, gato chinchano. Me llamó la atención la chapa, ¿no? Gato chinchano. Bueno, el chico al que le estaban diciendo gato chinchano era un afrodescendiente, y me imagino que le estaban diciendo eso porque esa suerte de mito, medio mito realidad, ¿no? De que ciertas comunidades del sur chico comen gato, ¿no? Y bueno, todos sus amigos le dijeron, oye, ¿por qué? ¿No? Porque bien sazonado parece cabrito, ¿no? Y todos, ja, 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 ¿no? Se rieron, y el chico no se quedó, no se amilanó, también le responde, ¿no? Entonces, no te me prendas, ¿no? Bigote panocha, ¿no? Entonces, y bueno, seguían ahí, pero era este humor de aplaste, ¿no? Que uno ve en las redes sociales todavía con más fuerza, ¿no? Bueno, termino, me vacunan, salgo, y los veo después tomándose unas cervezas, todos patas, ¿no? Es decir, esa es una característica del humor limeño que siempre me ha llamado particularmente la atención, no solo a mí, sino hay estudios, ¿no? Víctor Vich, Danilo Martuchelli, ¿no? Que son sociólogos, que han definido esta característica, esta particularidad que tiene el humor, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no?
personajes como la paisana Jacinta, el negro Mama, ¿no? El mismo personaje que encarna nuestro invitado, Jaime Ferraro, ¿no? Ese tema de poner al otro en su lugar, de hacerlo a un lado, de excluirlo, es una particular, y nosotros nos reímos de eso, ¿no? Eso no, nos causa gracia. Yo recuerdo hace un par de años hicimos pre-pandemia una investigación sobre el racismo, ¿no? Estábamos haciendo la presentación de nuestra investigación en la Facultad de Comunicación, racismo en medios de comunicación, medios digitales, en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y habían dos funcionarias del Ministerio de Cultura, sociólogas, me parece, y estaban muy contrariadas porque, por el terrible esfuerzo que ellas habían hecho para sacar a la paisana Jacinta de la televisión, ¿no? Abogados, denuncias, finalmente lo habían conseguido, pero lo que les contrariaba muchísimo eran las cartas, los mails de apoyo al personaje, y sobre todo de sectores populares, ¿no? La paisana Jacinta es un personaje muy popular, con mucho apoyo popular, o sea, los circos en los barrios periféricos de Lima eran llenos cuando se presentaba la paisana, pues, ¿no? Con su circo, hizo una película también, ¿no? Que tuvo mucho éxito, y ya no entendían por qué el público le rendía tanto apoyo a un personaje que supuestamente pues los está agrediendo, ¿no? A ellos, a sus familiares, porque la mayoría de limeños son de origen provinciano, ¿no? Lima es una ciudad de inmigrantes. Lo que no entendían, y eso es algo que me parece interesante, que analiza Danilo Martuchelli en un libro que se llama Las Arenas de Lima, es que lo que es nuestra ciudad es una ciudad chicha, ¿no? Y la chicha es un fenómeno que yo vengo investigando hace un tiempo, ¿no? Y la chicha, como la mayoría de gente creo que no termina de entender, no guarda una correspondencia con el universo andino, ¿no? La chicha sería más bien una cultura de secesión, de corte, de ruptura. No es una continuación, ¿no? De la cultura de la choledad, ¿no? Del ande, del fecha, sino es más bien de ruptura. O sea, yo no soy eso, ¿no? Lo andino, lo criollo, eso ya fue. Yo soy otra cosa, ¿no? Si bien hay algunas reminiscencias que por ahí se puede hablar en el caso de la cumbia, ¿no? Pero es otro. Entonces, reírme de la paisana Jacinta es reírme de otro. No me estoy riendo de mis antepasados, ¿no? Es un otro que ya fue, que ya no tiene función en esta ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera pareciera pues que no terminamos de captar, ¿no? Y volviendo al caso de nuestro invitado, ¿no? He tenido oportunidad de ver muchos de sus presentaciones en Instagram, es más, muy celebrado por mis alumnos y por algunos colegas también. Yo pensaba, por ejemplo, que el humor de Ferraro era una continuación de lo que vendría a ser pues, la China Tudela, ¿no? Pepe del Salto, para los alumnos que no conocen estos personajes. La China Tudela es un personaje construido por Rafael León, que tenía una columna en caretas, surgen monos y monadas en la Lima de fines de los años 70. Era el estereotipo, pues, de la pituca, ¿no? La pituca, obviamente, racista, clasista, pero no tenía ni por asomo la violencia que esgrime el personaje de Jaime Ferraro en sus intervenciones, ¿no? Esa demarcación de, oye, que casi pues parece de apartheid sudafricano, ¿no? Y si no tienes estas graduaciones de blanco, no hay forma de que puedas entrar o te lo vas a estar repitiendo todo el tiempo. Claro, la Lima de la China Tudela era una Lima muy distinta a la nuestra, ¿no? Es decir, en la Lima de la China Tudela, cada quien sabía cuál era su lugar, no había lugar para invasiones, ¿no? Cada quien sabía dónde tenía que estar. Entonces, la China Tudela no tenía necesidad de poner barreras todo el tiempo. A diferencia de lo que ocurre, pues, con el personaje que encarna Ferraro, ya es una Lima invadida, que ha sido invadida en todos los espacios, en todos los terrenos. Entonces, sí tiene necesidad, pues, el personaje pituco de poner esas barreras. Y eso es lo que, además, sus límites son San Isidro, ¿no? Como acaba de señalar, y no cualquier San Isidro, sino cierta zona de San Isidro, porque ya San Borja pasa a ser, pues, los extramuros, ¿no? Desde su perspectiva y su imaginario social. Entonces, ¿qué cosa nos causa gracia de esto, ¿no? Las barreras que tiene que poner en una ciudad que ha sido totalmente invadida por las migraciones, ¿no? Y cómo los personajes de esta nueva burguesía de origen provinciano trata de constituirse y trata de rescatar, ¿no? Las creencias, los valores y los prejuicios
esa pituquería, pues que existe la imaginación y algunas, posiblemente algunos reductos de las páginas sociales de algunos diarios tradicionales, ¿no? Pero bueno, un poco lo que yo quería reflexionar en esta primera intervención es justo estas características que tiene nuestro humor, ¿no? El humor limeño y el humor que se exhibe en las redes sociales, ¿no? Y solo para animar así un poquito por ahí, profe, por ejemplo, el tema de lo que la comedia y las redes como espacio supuestamente democrático nos permite como luchar contra estas jerarquías o burlarnos de estas jerarquías que en el día a día sí se viven, ¿no? ¿Cómo ves esto? Las jerarquías, la burla, la posibilidad que nos brinda el espacio de redes sociales. Bueno, el humor hace eso, ¿no? Lo hace Ferraro, pero también lo hace la paisana Jacinta, lo hace el negro Mama, pero obviamente, o sea, lo que llama la atención es la violencia, la agresividad de su discurso, ¿no? Que resulta chocante, pues, ¿no? Para este, las buenas intenciones de estos investigadores sociales que trabajan en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero obviamente sí, este achoramiento ya no es particularidad exclusiva pues, de los grupos marginales, sino se ve también en los sectores privilegiados de nuestra población, ¿no? El achoramiento, de alguna manera, es parte de la sociabilidad limeña, ¿no? Bueno, ahora quisiera dar la palabra a nuestro amigo Javier Díaz Albertín, Claro. sociólogo, me imagino que tiene muchas cosas que decir al respecto. Yo soy solo un sociólogo aficionado, ¿no? Justamente desde el punto de vista de la sociología, profesor Díaz Albertini, ¿cómo ve usted este movimiento alrededor de la comedia como espacio de liberación, si se quiere, para mirarnos nuevamente? Y a propósito del uso de las redes sociales, ¿no? Además estos discursos, ¿no? Que van y vienen, quién es más picante, quién es más doloroso, quién es más hiriente, y quién en 140 caracteres te la devuelve, ¿no? O menos, incluso. ¿Cómo ve esta situación en la actualidad? Como dice Jaime Bailón, el problema es que especialmente en las ciencias sociales, no, funciona el imperio de lo políticamente correcto, ¿ya? Y eso ha hecho que nuestra capacidad de dialogar, de conversar, se vea bastante limitada, ¿no? Tenemos que tener cuidado con que todo nuestro discurso sea inclusivo en todas las formas, que de una forma u otra no es. Entonces, por un tiempo, el humor yo creo que se convirtió en algo sectorializado. Estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Porque stand-up es evidentemente una corriente que no tiene tanto tiempo en el Perú después de todo, ¿no? Pero entonces tú eras judío, tú podías hacer chistes sobre los judíos. Tú eras negro, podías hacer chistes sobre los negros. Si eras, ¿no? Entonces ahí sí. Y los comediantes blancos cada vez se sentían más y más acorralados, porque no, lo único que podían hablar era sobre su esposa, creo, pero ahí la acusaban de machista. Entonces, el humor yo creo que siempre tiene un toque pues, ofensivo, ¿sabe? Uno se ríe, por desgracia, de los defectos de los demás. Entonces yo cuando era niño, era común, pues, los chistes sobre los jorobados, los chistes sobre los cojos, los chistes sobre los ciegos, ¿no? Y la gente lo decía con estas cosas. Claro, con el tiempo, evidentemente, hay todo un movimiento, ¿no? Que busca el respeto, que yo creo que es bueno, ¿no? A personas con discapacidad y algo parecido. Pero entonces, ya lo que ocurre es que al achorarse, como dice Jaime Bailón, uno lo que está es liberando una suerte de sociedad contenida, ¿no? Una sociedad contenida en su corrección, ¿no? Es tan correcta que deja hasta cierto punto de ser graciosa. Y yo sé que puede ofender, evidentemente, una broma, pero uno también, como dice Jaime, uno también tiene que aprender a responder a ella, ¿no? Yo creo que el problema es, yo creo que lo que pasó históricamente a los dos Jaimes y a todo el público, que históricamente mucha gente no tenía la posibilidad de responder, ¿no?
Entonces, no, o esa respuesta era una respuesta, como decimos los sociólogos, era una arma de los débiles. O sea, el humor siempre ha sido usado por los débiles, o sea, por los marginados, etcétera, para poder convivir día a día, ¿no? Entonces, eh, o sea, las trabajadoras del hogar que están en tu casa se burlan de ti todo el día, ¿no? En un discurso propio, ¿no? Que les permite pues sobrevivir lo que consideran que es una condición injusta, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años, ¿no? Cuando yo era emergente, cuando era adolescente, así que hace tiempo, cuando estábamos sentados en la mesa, ¿no? En nuestra casa en San Isidro, por si acaso, ¿no? La, y entonces mis padres querían decir algo que no querían que la cocinera entendiera, hablaban en inglés, ¿no? Entonces hablaban en inglés. Casi inmediatamente yo empezaba a escuchar el quechua en la cocina, ¿no? ¿No? Porque en ese tiempo era mucho más común, evidentemente, que la trabajadora del hogar fuera pues ya una inmigrante, ¿no? Entonces, que sabía quechua, ¿no? Entonces empezaba a hablar quechua. Entonces, claro, tenía menos posibilidades, ahora tiene más posibilidades y las redes le dan más posibilidades todavía de participar entonces en ejercicio de humor, ¿no? Eso en Y, primer lugar. No sé si ujú, hay otra pregunta, pero el, sí, en el tema, de tendencias, ¿no? sí. Bueno, podemos hablar de tendencias más tarde. Ya que estamos en humor, vamos a terminar entonces nuestra vuelta aquí del humor, creo. Ah, no, te quería preguntar, Jaime, ¿Ya? justamente, perdón, Javier, estoy con muchos Jaimes en la cabeza. Muchas jotas, muchas jotas. Claro, sí. Javier, te quería preguntar justamente cómo se crean estas tendencias, estos temas políticamente correctos, cómo la sociedad va delimitando de alguna forma de lo que se habla, de lo que no se habla, de lo que está bien o no tocar. Hay que una parte esencial de la lucha política es el lenguaje, ¿no? O sea, cuando se pasa de maricón a homosexual a gay, es un paso importante que marca el avance ¿cómo se llama?, de un movimiento social, ¿no? Cuando se pasa de inválido, tullido, a persona con discapacidad, a persona con habilidades diferentes, o no sé cómo ahora lo están diciendo, es la manifestación de una lucha política, en la cual yo no le voy a quitar ningún mérito, pero es la idea, oye, me tiene que respetar. Yo también soy una persona, ¿no? Y eso es importante. Lo que pasa es que ya cuando tú entras al área del humor, ¿no? Que no es, creo yo, el lenguaje oficial de la nación, sino es el de la interacción social. Ahí, como dice Jaime, ahí viene la chacota, ahí viene la broma, ahí viene... Mira, las peores chapas que yo he tenido son de mis amigos más cercanos, te aseguro, porque saben que no voy a pegarle, no, o algo así. Saben que, y además, entre los varones, entre los hombres, que nos tenemos ese problema de decir, oye, yo te estimo y te amo, tú sabes que alguien te estima porque te dio una chapa horrible y tú te sientes contento porque te lo dijo, ¿no? Es una forma de diálogo muy, muy masculina, por ejemplo. Yo no sé, en el mundo femenino cómo se trata eso. Entonces, si uno también te pones a atacar esa conversación más informal, entonces ahí, como te digo, pierde toda espontaneidad de la comunicación, ¿no? La pierde porque te estás midiendo cada palabra, ¿no? Ahora, si es un discurso oficial, si tú estás haciendo un artículo, evidentemente tú tienes que buscar una forma de llegar a la gente sin que de frente se ofendan, ¿no? Porque si tú usas ciertas palabras en el mundo académico, ya se ofenden y ya no te leen, aunque tus ideas pueden ser muy... Entonces tú tienes que buscar diferentes códigos, ¿no? Pero el código del humor se ve, pues, evidentemente en las redes sociales, porque en las redes sociales yo creo que la gente, quizás Jaime Ferraro tiene una mejor idea, pero yo creo que mucha gente no sabe
hasta dónde llega las cosas que hacen en la red, ¿no? O sea, muchas veces piensan en 20 personas, pero no se da cuenta que está llegando mucho más allá. Los que los profesionales evidentemente lo saben, pero los otros es un comentario que están haciendo, un meme que se le ocurre en el momento, ¿no? Y lo manda y no sabe pues que de repente rebota y llega hasta New York Times. ¿Sabe? No hay esa noción. Entonces, por eso las redes son una suerte de espacio íntimo que al mismo tiempo no lo es. Y por eso a mí me asombra cuando la gente dice, no, pero yo lo escribí en mi Facebook y yo no quería. El Facebook no es privado, o sea, yo no sé, alguna gente vive así todavía, quizás no de los más chivolos, ¿no? Pero otra gente cree que porque tiene 200 amigos y solo le escriben a ellos, que Facebook no es algo público, claro que es evidentemente público, ¿no? Entonces, algo que todavía está, yo creo, en código de entre nos, ¿no? Se vuelve en algo más abierto y alguna vez cuando viene el choque, ¿no? Cuando viene el choque, porque estás cambiando de un lenguaje eh, próximo a un lenguaje público y ahí sí entra más lo políticamente correcto. Si además no es humor como está haciendo, pues Jaime, si está haciendo humor, tú tienes que ponerte en la cabeza de humor, ¿no? Y tienes que aprender a hacer bromas de ti mismo, porque si no, entonces no sé cómo puede funcionar, ¿no? En ese sentido. Excelente, estoy haciendo varios apuntes de lo que cada uno me ha comentado a modo de resumen y para pasar a la siguiente ronda de preguntas, ¿no? Esta importancia de tener voz, de conservar tu punto de vista, pero luego también cómo traspasamos esto que llevo y lo convierto a un lenguaje que me representa ante los demás y que me pone en interacción con también los imaginarios de otros y otras, ¿verdad? Lo público debe ser políticamente correcto. ¿En qué términos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegamos, no? Porque finalmente, y como ustedes lo han mencionado, el lenguaje también es una lucha política. Hay jerarquías, hay roles de poder en donde se permite, especialmente en redes sociales, destruir un poco al otro, revisarlo, especialmente cuando hablamos de comedia, ¿no? Quería volver contigo, Jaime Ferraro, eh, para consultarte justamente a partir de lo que decía Javier, ¿no? Cómo vamos construyendo lo nuevo, los nuevos temas, lo que está en tendencia, cómo vamos rescatando temas. Esto tú lo lees a partir de los usuarios, es algo que de pronto nace en quien construye contenidos y justo enganchas con la gente. ¿Por dónde va eso? Mira, son varias cosas. Quería aprovechar también porque me gustaron muchas de las ideas que soltaron Jaime y Javier y quisiera señalar lo que pienso también de algunas de ellas. Muy rápidamente, Javier me hizo acordar algo que yo noté hace un tiempo y que me llamaba mucho la atención, que tenía que ver con unos grupos que habían en Facebook, en San Isidro, cuando Manuel Velarde era alcalde, donde estaban integrados por muchas señoras mayores que tenían pues 100, 150 contactos en Facebook y claro, escribían constantemente sus cosas y solo las veían sus otras amigas señoras y repentinamente entraban a este grupo de San Isidro que tenía como 35.000 miembros y de la nada pues decían uno de sus comentarios normales como no sé, estas personas del parque no son del distrito, no se deberían quedar hasta tan tarde, y claro, y no se dan cuenta que ahora lo hacían a una audiencia masiva, ¿no? Y recibían estos linchamientos mediáticos. Entonces, creo que es bien importante y es un eje de todo esto, la manera como nosotros nos vinculamos hoy día con las redes, porque, y con el humor, ¿no? Pero y luego con el humor a través de las redes, porque, ¿qué pasa? Hoy en día creo que las redes sociales no solamente nos comunican, sino también nos representan, ¿no? Entonces, cada discusión que uno ve en redes tiene que ver con las ideas de uno, pero también con quién es, ¿no? Y por eso hoy día estamos más tribalizados que nunca y cada vez más sectarizados. Eh, y representarse a uno mismo es todo un tema, ¿no? Hace un ratito, Jaime, cuando comparaba mi personaje con la paisana Jacinta y el negro Mama, y también la China Tudela,
Sí, yo siento, por ejemplo, que una de las principales diferencias que hay entre mi personaje y la paisana Jacinta y el negro Mama es la representatividad, ¿no? O sea, yo soy un poco una parodia de quien soy, ¿no? Represento una parodia un poco de quien soy y de dónde vengo, pero Jorge Benavides no es ni afrodescendiente ni tampoco es una mujer andina. Ahora, ante la falta de representatividad de de su audiencia en los medios, sí tiene sentido que se vean representados, así sea en la sátira, porque es el único reflejo de sí mismos que encuentran, ¿no? También pasó con la Chola Chabuca, que era al contrario una exaltación de las virtudes de la mujer andina, que también tuvo mucho éxito. Eh, entonces, Alex Huerta, el antropólogo, que tiene un libro que se llama El Chongo Peruano, por ejemplo, habla de Trampolín a la Fama, que también era otro código de humor en un momento, como la representación de la plaza popular, y habla de cómo muchas personas iban y ante los ojos de tal vez quienes ocupamos otros lugares en la sociedad los podíamos ver como ser humillados. Luego el solo hecho de haber salido al público en Trampolín a la Fama ya daba pues un reconocimiento enorme entre sobre todo la población migrante que, ¿no? que había llegado a Lima en esas épocas, ¿no? Hablando de los 70s, 80s y comienzo de los 90s. Entonces, creo que la representatividad es un factor muy importante con respecto a la paisana Jacinta y al negro Mama. Creo que luego ya ese código ha cambiado. La afirmación que hacía sobre mi personaje, que es más agresivo porque de alguna manera se ve más acorralado, es verdad, y al mismo tiempo yo lo que trato de transmitir es que siempre que viene esta agresividad y este clasismo y racismo viene acompañado de cierto grado de absurdo y de delirio, ¿no? Porque además mi personaje, como Jaime decía muy bien, ni siquiera acepta todo San Isidro. Tiene como estas zonas de distancia, ¿no? Entonces ya discrimina todo. Incluso yo hablo de los pelirrojos como yo, me refiero a mi minoría como los blancos plus y que solo somos 42, ¿no? Entonces ya, y la envidia de los rubios, ¿no? Entonces es la exclusión por la exclusión, ¿no? Y siempre dentro de un tono absurdo en donde la persona cree que es buena, cree que lo está haciendo de una manera relativamente integradora, amable, cariñosa, y es paternalista, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, Creo, por ejemplo, que, claro, en las redes sociales, como decía hace un ratito, las discusiones sobre todos los temas pues, se han banalizado mucho, ¿no? Y casi todos los conceptos se han ido vaciando de contenido. Y eso hace pues que conceptos también como el humor negro, la sátira, lo paródico, se confundan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero citar lo que pasó en la ceremonia del Oscar con Chris Rock y Will Smith, en donde, por ejemplo, yo podría, apelando a la subjetividad del humor, hacer el caso de que la broma de Chris Rock no fue ofensiva. Yo considero, por ejemplo, que cuando él le dice a Jada Pinkett Smith, estás como para hacer G.I. Jane 2, que, haciendo una referencia a su calvicie, la calvicie de Jada Pinkett Smith es lucida como un estilo, cosa que otras mujeres también han hecho antes, no es una novedad. Ella misma habla del tema, le queda muy bien, es una mujer muy poderosa y exitosa, y G.I. Jane es una película sobre una mujer Navy SEAL que sobrepasa un entrenamiento muy duro y cuando se rapa el pelo lo que dice de alguna manera en la película es no soy ni hombre ni mujer, soy un Navy SEAL. Es un statement de igualdad y de poder, fuerza, incluso, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, que en ese caso, la sola mención de un tema sensible, sumada a esta confusión que hay en las redes en donde a veces solo tocar un tema ya se considera dañino, no importa cómo lo hagas, genera esta reacción, ¿no? Creo que eso es un gran problema. Creo que cómo definimos qué es lo nuevo, lo viejo y lo clásico en las redes sociales, pues va respondiendo a los contextos. Como bien decía Jaime hace un rato, en mi caso, claro, aquí tenemos una sociedad con una clase media mucho más grande que cuando la China Tudela explotó, y eso genera que personajes como el mío sean cada vez más marginales. Entonces, yo creo que señalarlos, arrinconarlos y ridiculizarlos hace que pues uno pueda ver cuál es el lugar que deberían tener en la sociedad hoy día y en lugar de uno sentirse afectado como discriminado, pues lo que tiene que ver cuando escucha eso es lo ridículo que es algo que ya está en muere o que debería estar, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco por ahí. Y entonces, en el contexto en el que vivimos hoy en día, la agresividad del absurdo de lo que yo hago funciona por eso.
Ahora, el humor es disruptivo, ¿no? Pero como los contextos cambian, pues no es disruptivo para siempre. Entonces, esto supongo que va a durar un tiempo más y yo voy a tener que ir encontrando lenguajes y códigos de comunicación que me permitan irme adaptando a eso mismo. Y ahí, por ejemplo, creo que podemos hablar de ciertos cambios de paradigma que se notan hoy día en la sociedad. Y como ejemplo yo pongo a figuras como Gianmarco y Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Que son personas que han tenido mucha popularidad en los 90s y hoy día, a pesar de que todavía mantienen mucha de esa popularidad, también enfrentan cierto rechazo colectivo, ¿no? Y eso tiene que ver, creo, con que en los 90s y en los 80s, pues tú tratar de englobar lo que tú creías que el público quería era alguien positivo, que no te traía el discurso de los problemas, no te conectaba con la realidad convulsa del Perú, sino te distraía, te traía buena onda, te divertía. Y ellos creo que englobaban eso y trataban siempre de estar en ese lugar. Y luego hoy en día lo que vende es tu identidad, quién eres tú, cuál es tu discurso. Y creo que a ellos que han tenido posiciones más impostadas durante un tiempo, por ejemplo, hoy les cuesta adaptarse a eso y les cuesta relacionarse con las redes. Luego Pedro Suárez Vértiz escribe estas cosas que lo hacen quedar como muy conservador. Entonces, además teniendo en cuenta que tiene una situación médica que lo limita mucho. Entonces, siento, por ejemplo, que ellos no han sabido adaptarse al tiempo y al mismo tiempo los comediantes tenemos un auge muy grande porque vivimos en una era de información sin frenos y los comediantes somos como traductores un poco, ¿no? Pequeños embudos, creo, para la información, porque la comedia mía y la de casi todos mis compañeros nace de nuestras neurosis, de cómo nosotros lidiamos con la realidad, ¿no? Lo mismo que yo contaba sobre mi fobia a los pájaros, por ejemplo, y sobre mi lugar social, ¿no? Entonces, uno empieza a construir un discurso desde ahí y pues ayuda de alguna manera a otras personas a canalizar esas tensiones de las que hablaba también Javier, ¿no? De cuando todo es muy políticamente correcto y siente uno que está caminando en un cuarto lleno de cristal, pues a veces dan ganas de agarrar un bate de béisbol y romper todos los cristales, ¿no? Entonces yo creo que nosotros a veces somos representantes del caos y no siempre, que creo que es otra confusión, perdóname que ya se me estoy extendiendo, pero ya con eso termino. No sé, creo que hay otra confusión que tiene que ver también con hablar del humor negro y del no humor negro, como si fuese algo que uno puede elegir. Y en realidad ese es un análisis que viene del usuario. O sea, yo ese chiste, según cómo me pega a mí, yo lo considero más o menos oscuro. Yo hago mucho humor sobre la Iglesia Católica, por ejemplo, sobre todo sobre los abusos sexuales de los sacerdotes, porque mi familia es del Opus Dei, yo he ido a un colegio católico, he ido a donde los odálites, soy compañero de clase de Clímaco Basombrío, he vivido muy de cerca muchos de los efectos de todo este vínculo perverso que hay en los colegios católicos con esto. Entonces, yo me burlo de eso, pero constantemente recibo mensajes de gente católica que se ofende, que considera que yo no lo debería hacer, ¿no? Citando un poco, por ejemplo, lo del judío puede hacer humor de judíos y eso, ¿no? Es muy relativo, creo. Siento que, por ejemplo, como decía Jaime también hace un rato, eso de el humor que pega para abajo, ¿no? En el stand-up que ha sacado Ricky Gervais hace 2 días, que se llama Supernature, que está en Netflix, lo recomiendo, él hace un chiste puntualmente sobre eso. Dice, ¿no? Punching down, ¿qué sería? Como pegarle a un bebé discapacitado, dice, ¿no? O sea, lo hace directamente como para hacer una referencia a algo que yo comparto, que es que en realidad uno puede hacer humor de lo que sea y lo importante es cómo lo haces, ¿no? Sí, a veces se golpea, pero no siempre eso significa que uno está de alguna manera maleando, ¿no? Slavoj Žižek, el filósofo, también dice que que es lo mismo que decía Javier, uno de los símbolos de confianza mayores con los amigos es cuando, y a mí me pasa con mis amigos también, y sobre todo con los amigos comediantes, es el nivel de agresividad con el que uno se trata, porque precisamente el vínculo ya no está en juego, ¿no? Entonces nos damos un espacio seguro para reírnos de todas esas tensiones. Y creo que eso mismo, reírse de algo, no significa que uno apruebe ese algo. Entonces, por ejemplo, el caso que pasó hace un tiempo con Norca Gaspar y Ricardo Mendoza, cuando hicieron estos comentarios de humor sobre una situación de abuso en un autobús, eh, eh, Norca Gaspar fue testigo de eso, y yo entiendo que, claro,
el formato en el que se hizo es un formato mixto, que confunde un poco a las audiencias y a los comediantes. En el stand-up establecemos una ficción, en el podcast eso no queda tan claro. Pero traer ese tema a ese espacio es un poco la única manera en la que ellos lo pueden discutir, ¿no? De esa manera, porque ese es el código de los comediantes. Entonces, así es como lidiamos muchas veces los comediantes con lo incómodo. Creo que hay un problema en cómo se transmite hacia afuera, y creo que sí se equivocaron por dejarse llevar, pero pasa eso, que la gente a veces quiere hablar de humor negro y piensa que solamente es encender un switch y hablar de temas que ofenden, ¿no? Entonces, creo que ahí todo va dependiendo un poco del contexto. Uno construye su propio discurso, pero tiene que entender las cosas que dice para que en caso algo vaya a ser muy oscuro o vaya a poder confundirse con humor negro, luego tenga, por contraste, la capacidad argumentativa y racional de defender lo que está haciendo, ¿no? O de por lo menos explicarlo o tratar de entenderlo en conjunto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un podcast, entonces trato de que cualquier persona que crea que yo soy de una manera necesite encasillarme en ese personaje, porque en paralelo tengo más de 200 horas de contenido conversando con activistas, con gente de política y con gente de todos los ámbitos sobre los temas que a mí me interesan y que por un lado satirizo, pero por otro lado desarrollo, ¿no? Eh, Muchas gracias, Jaime. En esta línea de qué espacios nos damos como para reírnos, para revisar, y esta frase que dijiste, ¿no? Reírse no implica aprobación necesariamente, y donde el vínculo ya no está en riesgo. Paso ahora a Jaime Bailón para preguntarle lo siguiente, ¿no? ¿Son las redes sociales, las tendencias, son mecanismos de control, son espacios de control o espacios de terapia? También lo meto por ahí, ¿no? Requerimos estos espacios, o incluso la información que llega a partir de los algoritmos y tal, nos enseña a ver solo una partecita de esa realidad. ¿Qué consideras, Jaime? Ok, muchas gracias por la pregunta, Vanessa. Hay un texto que suelo recomendar a mis estudiantes, de un filósofo francés, Gilles Deleuze. El texto se llama, es un pequeño ensayo, La sociedad de control, ¿no? Es un texto escrito a fines del siglo XX, pero que de una manera anuncia lo que estamos viviendo nosotros ahora en el siglo XXI. ¿No? Era una época todavía, creo que fue escrito en el año 97, 98, con un internet muy primitivo, pero sin embargo, Deleuze consideraba que el uso masivo de los dispositivos digitales iban a constituir a la sociedad contemporánea como una sociedad de control. De un control todavía más férreo que el que de alguna manera se había desarrollado en otras sociedades, ¿no? Con otro tipo de tecnología. El texto está en internet, lo pueden conseguir, es muy fácil, tiene muy pocas páginas, que es algo que también es muy importante para los chicos, ¿no? Y ahí Deleuze señala que una de las marcas de lo que va a regir a la sociedad del siglo XXI tiene que ver con que los propios sujetos, los propios individuos, nos estamos convirtiendo, ¿no? Con el uso intensivo de esta tecnología de nuestros propios policías, ¿no? Entonces es un control muy férreo, ¿no? El cual, una vigilancia permanente, el cual nos hacemos los unos a los otros a través del uso intensivo en las redes, la misma cultura del emprendimiento, ¿no? Típico millennial que dice, bueno, yo voy a ser mi propio jefe, ¿no? Pero no sabe, pues, que ser un emprendedor significa un régimen de explotación todavía mayor que el que podía ocurrir, pues, con un empleado, ¿no? Ahí está la frase de este filósofo coreano, Han, ¿no? Que dice, pues, la gente se explota a sí mismo y piensa que se está liberando, ¿no? Entonces, la cultura del emprendimiento que de una manera se ha difundido, pues, en todos los sectores sociales, ¿no? Entonces somos emprendedores, ¿no? Vamos a ser nuestro propio jefe, ¿no? Y obviamente los propios espacios laborales, ¿no? Son también parte de estos dispositivos de control, ¿no? Toda esta cultura del clima laboral, ¿no? Preocuparnos por la cultura organizacional, ¿no? Que el trabajador ahora es un colaborador, ¿no? Que tiene que sentirse a gusto. Es parte de la lógica de los mecanismos de control de los cuales menciona Deleuze, ¿no? Es decir,
el sujeto, los sujetos, los individuos, nos vigilamos, tratamos de ser productivos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Tratamos de mejorar nuestras formas de producción, y curiosamente esto se obtiene de una manera más efectiva, haciendo pues que los regímenes externos de vigilancia no sean tan fuertes, ¿no? Es decir, eh, ahora tu jefe ya no es tu jefe, ya no tienes que doctorearlo, sino es un coordinador al cual llamas por su nombre y apellido, todos somos amigos, ¿no? Pero cada quien tiene que cumplir pues con su cuota, ¿no? Si no llegas a una cuota de producción, una cuota de venta, inmediatamente eres desechado, ¿no? Entonces, tienes que sentir pues que con esto del clima laboral, que tus compañeros son tu familia, ¿no? Es decir, la empresa ha pasado a convertirse en el fin, ¿no? Y la lógica empresarial ha invadido todos los sectores sociales. Esto, de alguna manera, se ha incrementado, y eso te anunciaba Deleuze, con el uso intensivo de la tecnología digital. Hoy en día, gracias a los medios digitales, a las redes sociales, pero no necesita ser un influencer, ¿no? Cualquier persona que de alguna manera se usa un dispositivo, todas nuestras huellas que nosotros señalamos en el mundo digital están siendo registradas, ¿no? Por grandes compañías, ¿no? Tipo Google, Meta, bueno, Facebook, Instagram, Microsoft, Apple, ¿no? Todas estas empresas registran toda nuestra información, ¿no? Nosotros somos un insumo con el cual estas grandes compañías van a comercializar, ¿no? Toda la información que estamos acumulando para establecer a partir de ahí tendencias, para establecer de alguna manera, manipular la opinión pública. Entonces se está usando toda esa información de esa manera. Entonces es un mecanismo de control que nosotros es difícil de imaginar, ¿no? Hay una profesora de Harvard que justo ha escrito un libro que se llama El capitalismo de vigilancia, Johanna Zuboff, ¿no? Que justo ha hecho un estudio pormenorizado de cómo funcionan estas compañías, ¿no? Y la cantidad de información que están acumulando, ¿no? Hoy en día, para hacer una campaña, por ejemplo, política, ya no necesitas buscar pues, especialistas o marketeros en el campo de la comunicación, ¿no? El marketing político, sino contratas programadores que de una manera manejen cierto tipo de algoritmos con los cuales pueden de una manera establecer tendencias, ¿no? En favor de tal o cual candidato, ¿no? El escándalo de Cambridge Analytica de hace unos años, y que hay un documental en este momento en Netflix, da cuenta de eso, ¿no? Y los que estaban encargados de hacer ese tipo de estrategia no eran comunicadores, eran programadores, ¿no? Esto es algo que ya se está dando en muchos países, ¿no? Hace un par de años antes de la pandemia vinieron un par de profesoras inglesas, no sé, de Bournemouth, y ellas nos contaban que la Facultad de Comunicación se ha fusionado con la Facultad de Ciencias de la Computación, ¿no? Entonces, y básicamente tiene que ver con cómo manipular toda esta enorme cantidad de información, pero que además está concentrada en unas cuantas empresas. Pero hoy en día eso ya no es necesariamente pasa solo exclusivamente por las redes sociales o por Internet, ¿no? Hay otro mecanismo que se está construyendo, otras empresas que no son necesariamente empresas que manejan información en las redes sociales, ¿no? En el mundo virtual tradicional. Por ejemplo, compañías de seguros, ¿no? Hace poco pedí un seguro para mi auto, y la empresa me dijo, señor, en vez de que usted pague un seguro plan, una tarifa plana, convencional, usted va a pagar de acuerdo a cuánto usted recorre el vehículo, ¿no? Pero para eso le vamos a poner a usted un dispositivo en el auto, ¿no? Que va a rastrear cuánto usted está efectivamente desplazándose y de acuerdo a eso usted va a pagar. Y además, obviamente, le vamos a hacer un descuento en gasolina, bueno, te descuentan 5 soles de gasolina, pero lo que están haciendo con ese dispositivo es hacer un registro pormenorizado, ¿no? De las rutas en las cuales, y los sitios a los cuales yo voy. Entonces, esa es información que va a una computadora central. Pero lo mismo están haciendo con otra serie de dispositivos, estos seguros de las casas, ¿no? Inclusive hasta en la cocina, ¿no? Refrigeradoras inteligentes. Entonces, la idea es acumular una gran cantidad de información que va a ser de alguna manera patrimonio exclusivo de unas cuantas empresas, ¿no? Esto es lo que vio Deleuze hace más de 20 años y es algo que Zuboff en su libro de hace 3 o 4 años de alguna manera señala, ¿no?
Entonces estamos de una manera merced a mecanismos de vigilancia que nunca antes habían existido, ¿no? Y esto es obviamente terrible, ¿no? Una sociedad que está controlada por un puñado de empresas, y es más, esto se va a agudizar más con este metaverso, ¿no? Del cual hace mención, o lanzó Zuckerberg, ¿no? Y tienen el dinero para implementarlo, ¿no? Hacer que nuestra vida sea un enorme videojuego, donde obviamente un grupo de plutócratas van a tener todos los beneficios, ¿no? Y nosotros no. Lo vamos a tener, estamos totalmente sometidos a merced, ¿no? De estas grandes compañías, ¿no? No sé si decirte gracias, Jaime, o preocuparme más después, pero es totalmente cierto, es totalmente cierto. Javier, paso contigo justamente en esta misma línea, ¿no? Y a partir de lo que Jaime Ferrero comentaba, el tema de las tribus, de los nichos, de cómo la información a la que nos acercamos, aparte empezamos a vivir como en burbujas informativas, en donde recibimos y reforzamos una y otra vez lo que ya creemos, ¿no? En esta línea, ¿qué va a implicar entonces ser ciudadano? ¿Cómo, qué va a implicar vivir en democracia, encontrarse con un otro? ¿Va a ser posible esto? ¿Qué opinas? Bueno, Vanessa, si me permite, quiero hacer dos comentarios antes sobre lo que han Sí, dicho sí, claro, claro. los Jaimes y después hablar sobre la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, me pareció bien interesante esa idea de que el comediante traduce información. Justo ayer yo estuve en un evento en una universidad que no es de la competencia de esta, no compite, perdón, ¿no? Y justo la charla era sobre información y sociedad, ¿no? Entonces, yo le hacía recordar que en los años 50, uno de mis sociólogos estadounidenses favoritos, ¿no? Se llama Wright Mills, escribió un libro que se llama Imaginación Sociológica, y una de las cosas que decía en los años 50 es que la información era tal que ya abrumaba a las personas. Tú imaginas, en 1950 la información era tal que abrumaba, imagínate hoy en día, ¿no? Wright Mills simplemente se volvería loco. Pero justo parte del problema de eso es cómo manejamos la información, ¿no? Y me parece interesante esa idea que vía la comedia se esté manejando la información. Y eso es lo que hacen las redes también, manejan la información, ¿sabes? Te dicen, en cierto punto, qué es importante en el momento y qué hay que discutir y las diferentes opiniones sobre eso. Bueno, yo tengo toda una serie de críticas cómo lo hacen y la cuestión de creo que también Jaime estaba mencionando que también a una vez es una cuestión muy superficial, ¿no? Y cosas, cuestiones parecidas, pero sí, te pone hasta cierto punto la agenda política, porque ocurren tantas cosas. Ahora, lo malo ahí es que la agenda política viene por el escándalo. Y eso es lo que muchas veces nos lleva, ya hablando un poco más de la cuestión ciudadana, que no estamos respondiendo muchas veces a los asuntos entre comillas serios, ¿no? Más estructurales, de más difícil, sino nos pasamos con el plagio, de plagio pasamos a lo que dijo este testigo, y entonces estamos con el meme, estamos con todas esas cosas, y muchas veces no vemos pues cuestiones y asuntos de mayor profundidad, ¿no? De eso voy a volver en un segundo, sobre lo de control. Y Jaime, bueno, evidentemente han sido algunos de estos señores, incluyendo Bill Gates y compañía, que escribieron una famosa un comunicado hace unos 4 o 5 años de que la inteligencia artificial no iba a llevar a un mundo de Terminator y de Matrix. Saben que eso no era ciencia ficción, ¿no? Mientras más poder le entregamos pues, a las máquinas, ¿no? Esas máquinas cada vez las vamos a hacer más inteligentes para que esa enorme cantidad de información le dé forma, etcétera. Poco a poco, pues, poco a poco estamos entregando el control, no solamente a estos, esa plutocracia, sino que el peligro que veían estas personas es que hasta esa misma plutocracia podía terminar bajo control de esa inteligencia artificial. Entonces, ciencia ficción hasta cierto punto. Pero también el control que, por ejemplo, parte de la razón del éxito de la moda chatarra o la moda rápida ¿no? que causa problemas ecológicos tan grandes, justo son las redes, porque la gente se toma fotos.
Y entonces no quieren que la vean con la misma ropa, pues tantas veces. Entonces tú tienes que cambiar sí o no tu closet con una gran velocidad. Y eso le encanta pues a H&M y le encanta a Forever 21 y le encanta pues a todo esto. Entonces es otra forma de controlar tu vida, ¿no? Y hay estudios en Inglaterra que muestran eso. Muestra que unas mujeres dicen que después de 3 tenidas una ropa ya pasó, ya fue, ¿no? Y peor aún si van a eventos en donde le toman fotos y esas fotos corren y alguien en un momento va a decir, uy, tiene el mismo vestido que la vez pasada, ¿no? Entonces eso también es otro control sobre la base de lo que es el consumo. Mira, volviendo a la cuestión de la ciudadanía. Hace muchos años, pues, tuvo mucho éxito el libro de un politólogo norteamericano, Robert Putnam, ¿no? Que era cómo funcionan las democracias. Entonces, un poco su idea, basada en un estudio en Italia, es que mientras más conectada esté la gente, mientras más participa las personas, normalmente es más democracia. Él estaba pensando en ese momento en grupos físicos, ¿no? Entonces, si tú eras socio de la Filarmónica, si tú eras socio y ayudabas a los Boy Scouts, si tú eras, no, mientras más participabas en grupos, más estabas acostumbrado a tratar con la gente, más estabas acostumbrado a dialogar, más acostumbrado a todas esas cosas, y que eso necesariamente llevaba a que esa energía social, si quieres llamarla así, se podía transformar de vez en cuando en cuestiones ya más macropolíticas. Y él comparaba el norte de Italia sumamente con gran comunidad cívica con el sur de Italia que funciona en base a mafia. Entonces, una funcionaba más sobre una comunidad de participación y la otra por miedo, ¿no? Una participación más de miedo y veía cómo políticas públicas se realizaban. Y después él escribió un libro también, se hizo famoso, que es ir al bowling solo, ¿no? Bowling Alone, se llamaba en inglés, que decía, en Estados Unidos está bajando porque la gente participa menos y se está aislando más, ¿no? Y entonces ya no hay, como veíamos en los Picapiedra, ¿no? Que iban a jugar bowling juntos, ¿no? Y él pone ese ejemplo porque en Estados Unidos esas grupos de ir a bowling eran enormes, cubrían miles de personas, ¿no? Eran ligas y cosas así. Y decía, entonces eso generaba un espíritu cívico. La pregunta es si las redes logran eso, porque las redes nos conectan, ¿sí o no? Como nunca, ¿no? No tienes que desplazarte, pero te conectan de una forma u otra. Y uno puede ver un ejemplo como lo que pasó pues, en las movilizaciones contra Merino, ¿no? Cómo las redes fueron tan importantes en motivar que los jóvenes salieron a las calles, ¿no? Más jóvenes también, porque estaban en plena pandemia, además. ¿No? Y nuevamente lo que te decían es que no eran grupos políticos, no eran organizaciones políticas las que estaban llamando a la gente, ¿no? Eran los amantes de K-pop, los otros que estaban metidos ahí en videojuegos, los de más allá. Entonces, que lograron que la gente saliera a la calle. Ya, el problema es que las redes también nos separan y nos apartan, ¿no? Las redes, usando las palabras de la sociología, son muy cercanas a la homofilia, ¿no? Igual que nosotros presencialmente tendemos a casarnos con gente parecida, mudarnos y vivir con gente parecida, y tener de amigos a gente parecida, algo ocurre así en las redes, no todas, pero en redes, ¿no? Hay estudios que muestran que si tú eres parte de un grupo de amigos o una red o algo en Facebook, piensas muy parecido a los otros miembros, amigos, como quieras llamarlo, ¿no? Y si no, si hay un asunto, ¿cómo se llama? Polémico, y tú no crees como está dando la mayoría, las reacciones son dos. ¿Te quedas calladito? ¿No? O te sales, ¿ya? Pero no hay el intermedio, ¿no? Porque siempre es o sales, o te quedas, o te callas, ¿no? No hay otra. No son muy abiertas a la cuestión de diálogo. Y otro problema que tiene es que la política es algo que también se hace presencialmente, es algo físico, ¿no? Tú puedes tener por una opinión 1 millón de likes, pero eso no va a tumbar un gobierno. Lo que tumba un gobierno son 5 días seguidos de miles de personas que salen a la calle, ¿sí o no? Entonces,
es importante, yo creo, yo una vez escribí un artículo en el Congreso diciendo, los jóvenes no son apolíticos, ¿no? Lo que pasa es que son apartidistas, ¿ya? No quieren ser, no quieren ser parte no solamente de partidos, no quieren ser parte de ONGs, no quieren ser partido no, porque sienten que eso los compromete en un montón de cosas que no quieren comprometerse. Entonces ahí es donde viene el problema. El problema es cómo traslado toda esa energía y toda esa discusión al mundo de lo físico, ¿no? En donde todavía es esencial en la política, ¿no? Es esencial en la política. En Francia, ¿no? Cuando atacaron pues la revista esa de sátira, 1 millón, 2 millones de personas salieron. Y entonces uno se da cuenta, caramba, esto es un asunto serio, no porque se volvió viral. Viral es una medida, pero viral se puede convertir, pues, ¿no? Que Tony Stark muere, pues, en Endgame, ¿no? Eso puede ser viral también. La cuestión, uy, un spoiler para algunos que no lo han visto todavía. Ya, entonces, yo creo que el problema es cómo se traduce a eso. Eso, a mí, por lo menos, hay otros problemas, pero ese siempre es el que me llama la atención. Cómo el mundo virtual se transforma en este mundo no te decir, yo no digo virtual es real, porque virtual es muy real, pero cómo ese mundo virtual, ese mundo digital, ya, para decirlo mejor, se transforma en un mundo de calle, ¿no? Y eso todavía es un paso que no es muy claro y que todavía yo creo que tiene que ser más analizado. Excelente. Esto me hace pensar mucho también en como la responsabilidad, si es que hubiera, no sé, Jaime Ferraro, para definir bien a quién va mi primera pregunta. Por cierto, todas las personas que nos están acompañando y quieran hacer alguna consulta, les pido colocar todas estas preguntas. Aquí abajito hay un botón que dice Q&A y ahí pueden colocar sus preguntas para responderlas directamente con los participantes, con los panelistas. Ellos les van a responder, pero no por escrito, sino como parte de la conversación, ¿sí? Muchas gracias. Quería, antes de pasar al Q&A, darle un poquito de vueltas a este tema de la responsabilidad de los influencers o los creadores de contenidos. Al respecto hay un interés por marcar una pauta, marcar una agenda, es más bien algo individual, tuyo, querer generar estas reflexiones, o te parece que como, vamos a decir, como el nivel de alcance que tiene tu personaje requiere tratar estos temas. ¿Cómo ves esta combinación entre redes, ciudadanía y también tener siempre al público conectado, ¿no? Que es en el fondo importante. Mira, yo no sé si hubiese podido hacer algo distinto en comedia, porque como decía en un comienzo, lo que uno trae, por lo general, en el que te desenvuelves y con quién eres tú en ese lugar, ¿no? Entonces, yo no sé si es un tema de una voluntad mía o es un discurso que yo he ido construyendo junto con la audiencia, ¿no? Porque como yo comentaba en un comienzo, traté de hacer una sátira de las influencers, que claro, definitivamente tenía un componente social y racial, ¿no? Eh, 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 pero me interesó haciendo las bromas sobre San Isidro, me di cuenta que empecé a conectar también con cierto sentido de pertenencia barrial, ¿no? Que existe en Lima, y al mismo tiempo con Vamos a dar un momento que creo la conexión que está ya, bueno, también se jugándonos. está investigando porque piden hablar. ¿Ya volví? Sí, ahora sí, ya estamos. Ya. Decía que, o sea, también con respecto a, por ejemplo, este libro que hay ahora de qué colegio eres,
yo empecé a recibir muchas preguntas que me incitaban a mí a opinar sobre los diferentes colegios. Y claro, si bien sabemos que ese es como un símbolo social muy fuerte en el Perú y en Lima, pues yo no lo había tomado en cuenta, pero luego empecé a sentir eso y empecé a responder a eso y me di cuenta que era incendiario, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en TikTok, donde las audiencias son más jóvenes. O sea, tú en TikTok haces un chiste sobre el Markham, Santa María, el Vía María, cualquiera de los colegios que te tiran ahí que tienen que ver con algunos más pitucos y otros no, o cómo se perciben, ¿no? Cómo se perciben colectivamente o cómo se perciben desde la pituquería limeña. Eso cada vez que yo lo atiendo, pues se enciende, ¿no? Entonces, yo no sé, no sé, yo hablar de una responsabilidad y de una ganas de dar un discurso, al final yo creo que uno como artista otra vez hace lo que puede, ¿no? Y representa lo que es más o menos, lo que puede decir. Entonces sí, definitivamente, si uno ya como parte de su propio bagaje cultural tal vez tiene esa responsabilidad o ese sentimiento de responsabilidad para con su comunidad, eso emergerá, ¿no? Pero si no, pues no, ¿no? Porque creo que cada quien lo hace un poco según su personalidad. Luego también existen otros códigos de comedia en donde la gente va y busca repetir simplemente clichés que sí resuenan con la gente, ¿no? Como por ejemplo hacer shows de hombres contra mujeres, mi esposa me revisa el celular, mi marido no me ayuda en la cocina. Digamos, se apelan también a códigos tal vez un poquito más básicos y masivos, ¿no? Y ahí no emerge tanto la voz del comediante, pero al mismo tiempo, como es medio masivo, pues normalmente el comediante no alcanza mayor audiencia con eso porque no sorprende, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que definitivamente existe en el Perú la necesidad de que la gente se encuentre en un espacio común, en una clase media que le permita reconocerse los unos a los otros. No sé si tal vez alguna reforma de transporte sea el primer lejano y pobre paso que podamos dar para eso, para que la gente por lo menos se mire mientras se transporta. Y creo que eso sí es una necesidad y tal vez la comedia puede ayudar agitando estas cosas, ¿no? Ah, que si yo soy de Lince, que si yo soy de San Borja, que si soy de no sé qué. De alguna manera, en el espacio que yo presento, todos están unidos dentro de lo que yo denomino discriminables de toda la ciudad, ¿no? Entonces, no sé, tal vez sí se puede generar ahí un espacio de encuentro en donde todo el mundo en su posición de discriminable se opone a mí, que soy el discriminador, ¿no? Entonces, no lo sé, no quisiera yo asumir un discurso de responsabilidad, porque creo que, como yo decía hace un rato, somos traductores del caos, y el caos no siempre tiene un rumbo claro, o sea, ni un mensaje directo, por más que nosotros podamos rescatar una cosa u otra, como hago yo con el clasismo, al final lo que hacemos es hacer una especie de espejo, ¿no? Y creo que eso viene a veces con mensajes duros, mensajes que a veces critican causas justas, como por ejemplo hoy día se hace humor que también se ríe del feminismo, y a veces el feminismo protesta contra eso. Yo creo que como toda causa positiva y justa como es el feminismo, tiene que estar sometida a la revisión para que sobreviva el paso del tiempo y no se vuelva solamente una cámara de eco, como hablábamos. Entonces, estamos ahí para reflejar eso y hacer lo que podemos, pero no sé si hay que asumir una bandera directamente más allá que esa, la de la libertad de expresión, la del caos y la de la posibilidad de hablar sobre temas sensibles. Excelente, me llama mucho la atención esto de la construcción del antagonista, ¿no? Para unificar, finalmente. Paso con Fernando García, que tiene la mano levantada. Fernando. Gracias, Vanessa. Sí, muy interesante, ¿no? La construcción del antagonista en relación con estos sujetos terroríficos, la dimensión terrorífica del discurso, ¿no? Como serían, digamos, una vertiente lacaniana también para analizarlo. Quería preguntarte de Jaime Bailón, las identidades siempre se construyen desde las narrativas, desde las historias, y la identidad chicha que tiene, es una identidad que mira sus orígenes,
¿cómo se puede construir una identidad híbrida si es que no mira su pasado o se disocia, ¿no?, de esa identidad del antepasado? ¿Y cuáles son esos marcadores identitarios que vemos ahora en redes sociales? Ok, Fernando, bueno, sobre el tema de la identidad, alguna vez hemos conversado también con Javier Díaz Albertini. El caso de los chicha, no se trata de identidades estables, ¿no?, permanentes, o que tienen un sentido de quererse fijar, ¿no? Eh, Tampoco, por ejemplo, la cultura chicha, y con esto voy más allá, obviamente, de la música, ¿no?, sino a formas de sociabilidad, un poco como le llama Martuchelli, ¿no?, formas de conectarnos, relacionarnos, y que ya no tienen que ver solo con los grupos migrantes asentados en la capital, ¿no? Como yo le decía en la presentación, para mí el personaje de Jaime Ferraro es un producto totalmente chicha, ¿no? Su agresividad, su chabacanería, ¿no? La China Tudela no hablaría con Jaime Ferraro, ¿no? Lo consideraría un advenedizo, ¿no? Alguien que recién está, no tiene apellido compuesto, no tiene, ¿no? Sí, es blanco, sí, pero tampoco es que sea de nuestro grupo. Entonces, él es de alguna manera la encarnación, el personaje que él representa de este sujeto que busca de una manera distinguirse, diferenciarse al peso que sea, ¿no? Entonces es parte de esa lógica, y es por eso que me llamó mucho la atención, ¿no? Ese racismo desopilante que uno no ve, pues, en el caso de la China Tudela ni de Pepe del Salto, ¿no? Porque obviamente era otra ciudad, no había, como Jaime señaló, pues, esta idea de la invasión, ¿no?, que se invadió en otros terrenos. Entonces no se trata, Fernando, de identidades permanentes, sino son cosas muy situacionales, que se van construyendo de acuerdo a determinados contextos, ¿no? No tiene un carácter permanente, pero lo que sí, hay ciertas marcas, ¿no? El achoramiento es una de sus marcas, ¿no? Este comportamiento, pues, del vivo, del que obviamente trata de aplastar, su humor es otra de sus marcas, ¿no? Entonces, este humor de aplaste es otra de sus marcas, ¿no? Eh, esta forma de hacer política que tenemos, ¿no?, que inaugura Fujimori, pero que de una manera, de manera dramáticamente, han seguido otros presidentes que hemos tenido, ¿no? Kuczynski, el propio Merino en su breve mandato, tal vez solo el interregno, pues, de Sagasti, ¿no?, y Paniagua serían posiblemente una excepción, pero después todos son parte de esa lógica chicha de arreglos, de grupos que no están presentes necesariamente, pues, que no buscan una institucionalidad. Entonces, es otro de los elementos de lo que vendría a ser esta sociabilidad chicha, ¿no? Entonces, pero no trata de establecer una identidad, pues, permanente como una idea, pues, de pueblo, ¿no? Que trataron de construir, no sé, pues, el Velascato o el aprismo en sus años aurorales, ¿no? Con ciertos valores, ¿no? Que sean más o menos, que se puedan permanecer en el tiempo. No hay nada de eso. Obviamente estoy presentando su lado negativo, ¿no? Pero no soy tan pesimista como pueden ustedes de repente inferir a partir de mi presentación, ¿no? También tiene un lado positivo, ¿no? Hay una multitud, ¿no?, que se está configurando y que de alguna manera Javier Díaz Albertini señaló cuando estaba hablando cuando los chicos, inclusive muchos de nuestros alumnos, salieron a las calles a marchar, ¿no? Ese es un movimiento multitudinario que no tiene que ver con los criterios de representación tradicional, partidario, ¿no? Entonces hay ahí toda una energía, ¿no?, en el mundo del arte, de la música, de la gastronomía, ¿no?, que sería ese lado positivo esto, que es producto también de estas migraciones, de estas fusiones, ¿no? Entonces, por ahí se podría encaminar, pues, una idea de proyecto político que dos filósofos que yo sigo mucho y estudio bastante, que es Michael Hart y Antonio Negri, han bautizado como la multitud, ¿no? Entonces ellos ven ahí una posibilidad de cambio revolucionario, inclusive, ¿no? Quería hacerte una pregunta, pero me ha atorado horrible. Pero creo que quiere intervenir. Sí. Bueno, mis largas discusiones con Jaime Bailón, porque él es un
conocedor de chicha y mi gran preocupación es la ley y el orden, ¿no? Yo en el fondo soy un trumpista de corazón, ¿no? Y creo que siempre surge, ¿sabes? Lo de Trump es una mentira, por favor, no se lo crean, ¿ya? Pero el problema es que siempre con Jaime discutimos es qué, qué normatividad va a surgir. Porque claro, yo puedo tener un país muy diverso, con grandes, no, grandes grupos, discusiones, tribus, todo lo que quieran llamarlo, pero normalmente hay un orden social básico que es respetado, ¿no? O sea, un sueco sabe que tiene un orden básico respetado, ¿no? Aún en Estados Unidos, que ahora hay toda una serie de movimientos sobre el futuro de su democracia, ¿no? Más o menos, hay reglas de juego. El problema es que nosotros nos falta la parte de las reglas de juego, ¿no? Y ahí donde ¿qué reglas de juego se van a construir? Entonces, en los años 80, Matos Mar pensaba que se iba a construir una regla de juego que algunas hablaba de un socialismo andino, ¿no? O algo así. Y Hernando de Soto pensaba que iba a ser el mercado, ¿no? Y que no iba a dar esas reglas de juego. Pero ahora estamos en una multiplicación enorme de diversidades, pero que están acompañadas muchas veces de cero institucionalidad y gran relajo, ¿no? Y ahí es donde yo veo que la convivencia se ve muy afectada, ¿no? Y eso es lo que me preocupa a mí, o sea, ¿de dónde se va a crear estas institucionalidades? Porque en el fondo, como está diciendo Jaime Ferraro, pues ojalá que existiera un transporte público donde nos encontramos, pero ahora lo que existe es lo chicha, ¿no? Si no funciona esto, tengo colectivos, ¿no? Aunque eso, más que chicha, vamos a decir cultura combi, ¿ya? Para respetar acá a mi amigo Jaime, ¿ya? Y la cultura combi, ¿no? Lo que tenemos es una cultura combi acompañando una cultura chicha, ¿ya? Si quieres verlo así, ¿no? La cultura chicha tiene todo ese lado positivo, esto siento, pero la cultura combi es una de supervivencia, muchas veces a la mala, y de otra gente no, de otra gente saca provecho y hace ser supermillonarios de una sociedad con poca. Entonces, ahí es donde viene la cuestión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las redes? Yo creo que las redes, alguna vez la gente también está exigiendo más orden, más respeto, está exigiendo toda una serie de cuestiones, porque el débil es el que pierde ahí. Aunque sea un débil achorado, pierde si no hay pues ciertas reglas, porque eso significa que tiene poder, mm, tiene toda la capacidad de hacer y deshacer, ¿no? Y no hay control sobre eso. Esa es una preocupación mía. No sé si era tu pregunta. Sí, no, justo en esta línea, Javier, habían enviado una pregunta que decía, ¿consideran que en los eventos políticos, elecciones presidenciales, se crea una vulneración y un uso antiético de las redes sociales y medios de comunicación? Ponen, por ejemplo, esto se puede ver reflejado con el presidente Castillo, ya que últimamente la prensa y las redes sociales generan una actitud negativa en la sociedad, de la cual la mayoría responde con comentarios irrespetuosos y discriminatorios. Hay una vulneración, hay un uso antiético de las redes sociales, hay una malutilización, o las redes sociales son un espacio abierto, en donde, como habían mencionado, nosotros somos nuestros propios policías. Mira, es que eso es un uso inadecuado primero de las redes, es de los mismos políticos, ¿no? Pero para mí es inadecuado. Pero lo que pasa es esto. Yo recuerdo cuando empezó el mundo de Internet y el correo electrónico. Y en correo electrónico no se permitía nada que fuera comercial, ¿no? Por el contrario, si tú tratabas de usar el correo electrónico comercialmente, yo me acuerdo que había hasta campañas en donde la gente te mandaba miles de mensajes para saturar tu cuenta, ¿no? Porque no, pues, esto es un lugar, pues ya pasó eso. Facebook, tú no encontrabas ningún anuncio, ahora todo el tiempo, porque se me ocurrió que quería un congelador, ahora el congelador me persigue por todas partes, ¿verdad, Jaime? Me persigue mi correo electrónico, me persigue en el Facebook, me persigue en WhatsApp, en todas partes me está persiguiendo el congelador que por alguna inútil razón se me ocurrió ver cuánto costaba en ir a Boca. Entonces, la, yo creo que como muchas otras cosas en la vida, uno decide qué importancia le das a algo, ¿no?
cuán influenciable es la gente. Yo vi por ahí una pregunta, creo que del amigo Hernán Chaparro, sobre qué nos polariza. Yo creo que en este momento pues es difícil decir, pero yo creo que nos polariza la idea todavía entre una derecha e izquierda, ¿no? Y cosas parecidas que manejamos. Pero debajo de eso hay 20.000 otras cosas que nos están polarizando, ¿sabe? Y yo no creo que eso lo va a hacer las redes. En las redes lo que pueden ser exacerbar las cosas, exagerar las cosas, ¿no? Y esos sentimientos que están ahí y quizás afloran como antes no estaban. El racismo peruano siempre ha sido un racismo solapa, ¿no? Que quizás se hace menos solapa, como está diciendo quizás los dos Jaimes en este momento, pero siempre era muy solapa no había la idea de que Inga y Mandinga y andábamos con esa cuestión, pero si trabajabas dando atención al público no te contrataban, ¿no? Entonces, o no podías entrar a cierta discoteca, no podías hacerte una serie de cuestiones. Entonces, quizás se vuelve pero por ejemplo, que yo sepa, el racismo nunca ha sido bandera de ningún partido político, entendido como tal, ¿ah? Que te hablan de la gente de los pitucos de San Isidro y de los campesinos de Andahuaylas, es una forma también solapa de tocar el tema. Entonces, las redes quizás podría sacar en superficie todas unas cosas que llevamos años por años, ¿no? Sin mencionar, sin actuar. Yo siempre he dicho que si no se actuaba mucho sobre el racismo en el Perú, es por eso, por ese lado oculto, por esa suerte de ¿no? tabú público. Como dicen algunos autores que trabajan en racismo, nuestro racismo no es público, es privado, ¿no? En público está mal decirlo, pero en privado sí se hace todos los días y en forma consciente. Entonces, de repente, las redes en ese sentido traen temas sumergidos, pero se notó, ¿no? Se notó ante Castillo, se notó o no se notó. No solamente era porque supuestamente era marxista, sino porque el pata pues es mestizo y campesino y lo que sea, ¿no? Rural, tenía toda una serie de cosas como estaban diciendo los dos Jaimes, es como una suerte de paisana Jacinta, no, pero en este caso un político que salió a flote. Entonces, no sé. Así que si es un Sí, uso Jaime, inadecuado, perdón. para mí, ya, sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier, pero también creo que sí existe un componente de formato en las redes que sí nos condiciona para la polarización. No solamente es el hecho de que o sea, nuestra representación en las redes es nuestro nombre, pero acompañado de una serie de cosas que nosotros muchas veces proyectamos sobre nuestra personalidad y quiénes somos, ¿no? Entonces, cuando planteamos una idea y alguien nos la rebate, nos la rebate en público, ¿no? Y no solamente se mete con tu idea, sino se mete con quien tú eres de alguna manera. Entonces, no solamente estás equivocado, sino eres tal o cual. Eres un progre, eres un conservador, eres de derecha, izquierda, cualquiera de estas cosas. Y creo que sí hay redes que nos llevan a eso, ¿no? Por ejemplo, si uno se fija, Facebook al comienzo era una red social en donde uno compartía imágenes y luego comentabas, ¿qué estás pensando, no? Y luego estos comentarios de qué estás pensando se comenzaron a convertir en estas peroratas políticas eternas, ¿no? ¿Y qué pasó? Muchos de los jóvenes migraron a Instagram porque Instagram te da eso, es como un sentido, además de que al comienzo era una red que se vendía como algo un poquito vintage y las fotos tenían esa onda, te vuelve un poco a eso, no solo porque te limita la cantidad de caracteres que tú puedes escribir en un comentario bajo una foto, sino que te muestra la foto. Entonces yo decido si luego quiero saber qué es lo que piensas, porque yo tengo que ir abajo de la foto y abrir y extenderlo para leer tu perorata política, ¿no? Puedo ver las historias en silencio también. Por otro lado, Twitter, en Facebook las discusiones empezaron a ser largas y complejas y eternas, ¿no? Y ya tratar de incorporar una serie de cosas, lo cual creo que también polariza por el medio. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no sabe expresarse de manera escrita con claridad. Y ahí también te fuerzan a eso, ¿no? Entonces, muchas veces alguien simplemente dice algo y ese algo se lee como algo muy agresivo porque no está planteado de una manera adecuada. Una observación puede ser
un insulto, una referencia puede sentirse como un insulto, y Twitter es aún peor porque Twitter contrae todo. Entonces, tú tienes que hacer tu argumento en 3 líneas. Entonces, te conviene ser lo más violento y agresivo posible, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo Twitter porque no me sé expresar en tan cortito. Y la verdad es que yo no me entero de las cancelaciones que ocurren en Twitter. Me ha pasado de amigos que me dicen, no, ay, pucha, estoy complicado porque no viste lo que me pasó. Yo no tengo Twitter, entonces no lo sé. No existe en mi universo, ¿no? Dave Chappelle también lo dice. Ah, mucha gente la han cancelado en Twitter, pero ¿qué importa? Porque Twitter no es un lugar. Entonces, también yo creo que sí, depende cómo nosotros nos vinculamos con esas redes. Yo personalmente no muestro absolutamente nada de mi vida personal en mis redes. Yo solamente me vinculo con redes a través del personaje. Y es el pararrayos que tengo, recibe todo. Entonces, nadie sabe de mi vida. Sí. Entonces, yo creo que también es importante cómo uno elige vincularse con esas redes y qué decide poner ahí y qué decide buscar, ¿no? Porque si tú vas como algunos creo podemos haber hecho en algún momento, yo lo dejé hace muchos años, emprender algún tipo de lucha en las redes y ponerte a discutir con todas estas masas de gente que tienen una posición, te vas a dar cuenta que ahí nunca nadie cambia de opinión y nunca nadie convence a nadie. Entonces, al final se vuelve un ejercicio performático también. Mira cómo yo rebato tus argumentos y después yo, ¿no? O sea, hay escritores conocidos, gente que se empodera en estos lugares y luego cuando a veces yo veo, por ejemplo, escritores peruanos que hacen todo un statement muy largo y alguien les hace un comentario y reacciona con una agresividad brutal, ¿no? Como tú puedes haber entrado a mi espacio y haberme retado y les contestan unos textos muy contundentes que a la otra persona le provocará pues nunca más volver a hablar en su vida, ¿no? Entonces, simulan, creo yo, por formato, alentar el diálogo, pero luego lo que hacen es desde una perspectiva así performativa, eh, banalizar el diálogo, ¿no? Y convertirlo en un tema superficial. Entonces, sí, pues claro, llevan muchas cosas que ya están en nosotros, pero las cambian de formato, ¿no? Las presentan en un nuevo formato y creo que ahí pues la forma cambia pues cómo se transmiten las ideas y eso nos polariza mucho también. Tengo por aquí una pregunta más relacionada al tema del marketing, la comunicación y las redes sociales. Justamente en torno a esta banalización de los temas o estos no lugares en donde decidimos interactuar o existir, ¿no? En estas redes. Dice la pregunta, si el marketing, la comunicación y la programación informática poco a poco se están unificando y de cierta forma están usando nuestra información para vendernos cosas, ¿consideran que los usuarios realmente toman decisiones propias? ¿Creen que esto es manipulación? ¿Quién desea responder a la pregunta? No sé si Jaime, Javier, Jaime, Bailón. ¿Sí? Ok. Bueno, yo suelo pelearme mucho con algunos amigos que enseñan marketing en la universidad cuando dicen pues que el consumidor hoy en día está muy informado, ¿no? Es un consumidor más informado. Y eso es totalmente, pues, una idea totalmente equivocada, ¿no? Eh, la gente compra por impulso, la gente compra consultando, o sea, informarse es consultar en Google, ¿no? Lo que hace Javier, ¿no? Eso es investigar, ¿no? Es googlear, ¿no? Pero sabemos, pues, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el mundo virtual. Son enormes agencias de publicidad, ¿no? Hoy en día. Entonces, decir, pues, que tenemos un consumidor más informado, decir que la gente de alguna manera, sobre todo para comprar determinado producto, se pone a pensar un poco más. Eso no ha existido nunca, y menos ahora con el mundo virtual, con las herramientas digitales. Eso no se da tal cual. Ni siquiera para compras importantes, ¿sabes? Como puede ser pues, un auto, una casa. Tengo amigos que se dedican a vender autos, me dicen, es la decisión menos informada. Si no, ponte a pensar pues, la cantidad de 4x4 que hay en Lima, una ciudad totalmente plana, ¿no? Y lo usan usualmente solo para dejar y son señoras, ¿no? Que lo usan para dejar al niño en el nido. Eso es ser informado, eso es ser racional, por Dios, ¿no? Las decisiones, yo les digo a mis alumnos, más importantes que ustedes han tomado en su vida, posiblemente es elegir la carrera y posiblemente va a ser elegir la pareja. Ni siquiera esas decisiones uno las toma pues de forma racional, ¿no? Es pura emoción, ¿no? Uno elige la carrera,
hay una vocecita que te dice tienes que, ¿no? Eres comunicador, eres ingeniero, eres abogado, pero nadie se pone pues a hacer un autoexamen, entrevistar gente, ¿no? Decirles a las autoridades de la universidad cuántos egresados hay adecuadamente empleados. Nadie hace eso cuando tiene 17 años, y menos con la pareja, ¿no? Siempre estamos con las personas equivocadas, ¿no? Entonces, y posiblemente somos racionales cuando nos vamos a divorciar, ¿no? Ahí hacemos nuestro FODA, fortalezas y debilidades, pero solo en ese momento, ¿no? No sé si con eso me respondió a la pregunta. Gracias. Este ha sido un gran resumen. Jaime Ferraro, creo que querías añadir algo más, me pareció. No específicamente, pero o sea, me resuena lo que dice Jaime también. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que, claro, hoy tenemos la simulación del conocimiento, ¿no? Pero nuestro vínculo con esa información es tremendamente superficial. Entonces, nos engañamos pensando que haciendo esa búsqueda de Will ya vamos a poder entender algo, cuando en realidad no solamente vamos a encontrar una información superficial, sino incluso información probablemente curada para responder a nuestros perfiles específicos de consumo. Entonces, sí, se nos da esa ilusión, ¿no? Hay una película que también, comentando algo que dijo Javier hace mucho rato, que es bien interesante, y también Jaime, sobre lo de los metaversos. Hay una película que se llama Ready Player One, que es de Steven Spielberg, y es donde hay una especie de mundo virtual donde tú puedes comprar también como los NFTs ahora, y hay uno que compite con el auto de Back to the Future y un montón de ese tipo de cosas. Y existen empresas privadas que meten jugadores al juego, pagados por la empresa para que ganen ahí adentro, ¿no? Entonces es un pequeño metaverso donde también empiezan a reproducirse dinámicas de la sociedad no digital. Y ahí también, pues, es un mundo entero, pero donde todo está condicionado para que tú veas, pues, solamente lo que ellos quieren que veas, ¿no? Entonces, yo también creo que hay una ilusión. Tomamos decisiones conscientes hasta cierto punto, ¿no? Como siempre, porque tampoco esto ha venido con Internet, digamos, la televisión también nos lo hacía, ¿no? Nuestra misma presión de grupo. Lo que pasa es que luego es más fácil identificar a qué nicho pertenecemos, tal vez, en Internet, entonces es más fácil hacernos ese perfil y atacarnos directamente, pero sí, no sé. Más libertad no. Igual o menos. Ahí Y le puedo añadir sí. algo, puedo añadir algo. Lo que pasa es que antes Jaime Ferraro estaba hablando sobre las identidades y cómo la identidad es algo importante, evidentemente en la comedia, pero también es en el mundo del consumo, ¿no? Y toda esta cuestión del marketing, ¿sabes? Todas estas tribus que tenemos están totalmente relacionadas con consumir cierta forma de vestir, cierta música que escuchan, cierta comida que comen. Entonces son múltiples, ¿no? Que alientan el consumo. Ahora, hoy en día ni necesitamos alentar el consumo, ahora tenemos que alentar la dirección del consumo, porque nos encanta consumir, ¿no? Yo les cuento a mis alumnos que el primer mall se hizo el año 55 en Estados Unidos, ¿no? No la idea del centro comercial, sino el mall, lo que llamamos un mall. Y estaba hecho porque todavía en ese tiempo la gente se sentía algo culpable por consumir. Entonces crearon mall, en castellano es alameda. Entonces es como una alameda, ¿no? Con plantas, ¿sí o no? Con, ¿no? Un paseo. Y además el que lo creó era un arquitecto austríaco que quería rescatar la vida comunitaria en Estados Unidos, que ya estaba demasiado dispersa en los suburbios, ¿no? Entonces era un centro, como ir al centro del pueblo, ¿no? Pero también, ya un análisis más profundo es quitar la culpa del consumo, ¿no? Hoy en día no hay culpa en el consumo, ¿no? Quizás creciente en algunos grupos más ligados a lo ecológico, ¿no? Que ahí empieza ya a tener cierta culposidad en el consumo y empiezan a consumir otro tipo de cosas, ¿no? Que sean amigables al medio ambiente. O sea, no rompen con el consumo, sino que llevan su consumo a otro lado. Entonces, yo creo que el arte aquí es derivarte algo. No darte la gana de comprar algo, eso las tienes, sino cómo y hacia dónde llevas esas ganas, ¿no? Y qué es lo que consumes al final. Y creo que no tenemos tiempo tampoco para hacer un análisis y no tenemos, finalmente, para añadir lo que decía Jaime Bailón, no tenemos además conocimiento, ¿no? Si hay algo que existe hoy en día es lo que se llaman los economistas la simetría de información.
Yo, un carro al final, solo voy a poder conocer este motor. Yo no sé cómo funciona el motor, yo no sé cómo funciona el aire acondicionado, yo no sé cómo funciona la bolsa de aire, yo no sé cómo funciona nada. ¿Sí o no? Igual que una computadora. Yo estoy comprando ahí desde la ignorancia total y absoluta. Entonces, ¿qué me va a convencer? Dos o tres cositas. Dos o tres cositas son las que me van a convencer y ahí es donde viene quizás lo no muy racional. O quizás, Jaime, estoy funcionando racionalmente dentro de las dos o tres cosas y también porque igual con el carro me puedo enamorar que igual que la esposa la primera vez, ¿no? Y después me doy cuenta que no funciona, cambiar. Muy bien, eso me pareció, el FODA del divorcio me pareció chévere, ¿no? Me voy contento de esta reunión de eso y evidentemente también ¿cómo se llama? De otras cosas que dijimos antes que empezara la reunión sobre cómo defender la gordura. Me pareció bien chévere, Jaime. Ya sé cómo defenderla. Muy bien. Ahí. No, yo estoy diciendo, aquí esto no termina, yo no tengo ese poder. Tengo una última pregunta que me han mandado por aquí. Es un poco, ya para cerrar, en esta línea de qué herramientas tenemos para leer los contenidos, para entender los códigos de cada plataforma, de cada soporte, y va por aquí. ¿Cómo estar tan seguro que un discurso que se emite en un stand-up, por ejemplo, el caso de Ricardo de Hablando Huevadas, solo tiene que quedarse en la risa? ¿Qué opinan, o qué opinas, Jaime Ferraro, también? ¿Qué opinas del impacto de un discurso con carga sexual, racial, que va dirigido a todo tipo de mentalidades, donde no todos tienen la educación necesaria para entender que se trata de una broma y que no debería ser normalizada? ¿Es peligroso esto? ¿La risa requiere educación previa? Dejo ahí, he añadido mi sal y mi pimienta. Bueno, yo voy primero y a ver, pues sí. No, no requiere educación. Lo que pasa es que, como decíamos de un comienzo, el discurso de cada uno por lo general va a reflejar la preparación de cada uno, ¿no? Y eso no es solamente en el humor, es como si uno va a escribir un artículo de opinión, si uno va a cualquier manifestación de ideas, más allá del formato, requiere pues una revisión, ¿no? Propia. Requiere que uno previamente para escribir pues hay que pensar, ¿no? Hay que ordenar las ideas. Entonces, y el stand-up se escribe. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno hace un show de stand-up, uno invita a la gente a un lugar y adentro de ese lugar crea un espacio de ficción, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, antes de hablar de muchas de las cosas raciales y sociales, hablo un muy buen rato sobre mi fobia a los pájaros y lo planteo como una discapacidad. Una vez que ese tono de absurdo ya está establecido y la gente ya es cómplice, luego puedes meter un montón de otros mensajes. Entonces depende del contexto, realmente. En caso de comediantes en particular, claro, definitivamente a veces, sobre todo, como yo decía hace un rato, en estos formatos mixtos del podcast, en donde no queda claro hasta dónde uno está opinando y hasta dónde uno simplemente se está disforzando, como decimos, o dejándose llevar por el momento, es confuso para el comediante, ¿no? Que no establece con claridad para sí mismo cuáles son las diferencias entre la ficción y la realidad, y es confuso para el espectador, y aún más cuando se pone en internet y se corta y se puede sacar de contexto, ¿no? Entonces, yo creo, como digo, que el tema no está en de qué se habla, sino en cómo se hace, ¿no? Porque es como siempre, o sea, uno puede ver la película Glorious Bastards de Quentin Tarantino y vas a ver nazis que son simpáticos y son graciosos. Y eso no significa que Quentin Tarantino está avalando a los nazis como personas simpáticas o graciosas. Te está contando una ficción donde ese nazi y esa simpatía cumplen un rol, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la comedia. O sea, yo, por ejemplo, en mi acto actual estoy trabajando un chiste que tiene que ver con personas con síndrome de Down. Y lo he conversado con un amigo comediante que tiene familiares con síndrome de Down y me ha costado mucho, pero he logrado construir un chiste donde todo el mundo se puede reír del síndrome de Down y no es ni discriminatorio ni despectivo. Al contrario, algunas personas con síndrome de Down que lo han oído también se ríen. Entonces, tiene que ver con el desconcierto que algunos podemos tener ante estas cosas de la sociedad, el lenguaje inclusivo, los nuevos géneros. O sea, hay que entender
que muchas de estas cosas son nuevas, y por ejemplo, en el caso del Perú, que tenemos una educación pues bastante estancada en temas de género, pues también esos discursos para muchas personas son nuevos, ¿no? Entonces, creo que el humor también es parte de ese proceso de aprendizaje, no creo que deba ser excluido, pero sí se debe ser revisado, ¿no? O sea, que uno pueda hablar de cualquier tema no significa que luego no tenga que hacerse cargo de las consecuencias de eso, y para eso creo que hay que prepararse antes, ¿no? El primer filtro es uno mismo. Entonces, si uno analiza su propio discurso y dice, esto es lo que estoy diciendo y no es lo que quiero decir, debería detenerse ahí, ¿no? Pero ya depende de cada persona. No sé si Jaime, Javier, desean añadir algo más. Jaime Bailón, Javier, ¿no? Yo no me meto Perfecto. yo no me meto Dale, con la dale. comedia más, ya no me meto más. No me meto más. Bueno, en este conversatorio, en este tiempo fuera, hemos tenido la posibilidad justamente de revisar las redes como espacios de encuentro y de desencuentro. En estos espacios en donde aflora lo que ya somos en realidad, ¿no? Lo que somos en el día a día, pero con cotas a veces también de exageración. Los temas que se tratan suelen utilizarse también como espacios para generar agenda, por dónde vamos, qué es lo que queremos revisar, dándonos también esa posibilidad a interpelar, a repreguntar por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Funcionan también como espacios reflexivos, en donde todo puede ser transferible, diferente, en donde todo realmente está en proceso de construcción, como nuestra identidad, como las tribus a las que pertenecemos, a las que decidimos pertenecer también, dependiendo de la información a la que definimos acercarnos. Finalmente, el formato condiciona, el código nos va diciendo por dónde ir y por dónde no ir. Y cierro con esto, ¿no? Sin alejarnos de esa voz propia en donde hay que detenernos y hay que saber argumentar primero con nosotros mismos para luego generar contenidos para los demás y ser coherentes. Quiero agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias a los panelistas y a Estudios Generales por este tiempo fuera. Nos vemos.